Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que reciban un caluroso abrazo y saludo de su profesora Emelín Díaz, profesora de Geografía, Historia y Ciudadanía. Y bueno, nos comunicamos a través de esta pequeña ventana para continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Durante el primer momento pedagógico lo hicimos a través de Zoom, esa idea no está descartada, sigue allí y podemos tener nuestros encuentros. Más se ha tomado la idea de realizar videos para poder abarcar o llegar a más estudiantes. Bien, iniciamos nuestro segundo momento pedagógico con el tema de la hegemonía gumancista. Antes sería bueno hacer un pequeño, digamos, resumen de lo que vimos en el primer momento pedagógico. Iniciamos con la formación y división, por decirlo así, o separación de Venezuela con lo que se le denomina la Gran Colombia o Colombia, desde el año de 1815, 1819 a 1830. Posteriormente comenzamos o seguimos con lo que fue el poder de los conservadores digamos, en Venezuela y cerramos ya con lo que fue la Guerra Federal. Durante este periodo histórico, que estudiamos algunas presidencias, como la de José Antonio Páez, Carlos Suret, entre otras, los gobiernos de los hermanos Monagas, la Guerra Federal y sus consecuencias, inició el federalismo en Venezuela. Vimos cómo Venezuela fue de revolución en revolución y era un constante, por decirlo así, golpes de Estado, en donde un presidente sustituía a otro o se lograba que generalmente los periodos no terminaran. Eso, si ponemos a ver desde el proceso de formación de la Gran Colombia hasta donde estamos llevando la Guerra Federal, conllevó a mucha inestabilidad política en Venezuela y por consiguiente a mucho atraso, mucha hambre y poca formación, poca educación. Antonio Guzmán Blanco, donde su familia está mezclada a todo ello, digamos, toma o hace presencia en la escena política en forma clara y definida ya para el año de 1870. Y comienza lo que se denomina la hegemonía gumancista, que se extiende hasta el año de 1888. Y esto es lo que se denomina el periodo del liberalismo amarillo. Vamos a hablar un poquito de él antes de iniciar y resumir sus tres gobiernos, o sus tres periodos de gobierno más resonados. Se le denominó el ilustre americano. Guzmán Blanco en su vida privada le encantaba visitar Europa y gozaba de muy buena educación. Y en medio de ellos, digamos que se codió dentro de la sociedad europea y quería implantar en Venezuela muchas de las cosas que vio, observó y vivió en Europa. Se decía que quería afrancesar a Caracas. Fue un autócrata, llevó a cabo un gobierno de ese estilo y logró pacificar Venezuela. Durante ese periodo Venezuela fue de gobierno en gobierno dentro del liberalismo amarillo, digamos que tuvo una buena tranquilidad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, sencillamente al estilo dictatorial. Disolvió garantías. No teníamos los venezolanos en aquel entonces garantías constitucionales. No no había garantías constitucionales, no llevó a muchos al exilio e incluso
llevó a fusilar a algunos patriotas, por así decirlo. Todo con el fin de pacificar a Venezuela y lograr el desarrollo. Sí llevó a Venezuela a la modernización. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, dentro de las obras más destacadas, se preocupó fundamentalmente por la educación. Fue el primero que dijo, aspecto que tiene una gran relevancia en lo que es la formación del Estado, lo que es planificación, en lo que es desarrollo y crecimiento, que dijo aquí tenemos que contarnos, tenemos que saber cuántos somos. No se puede producir si no sabemos, no podemos invertir si no sabemos cuántos somos. Así que creó instituciones que permitieran ello. Entre tantas otras obras más que hizo, pero las más relevantes se encuentran dentro del aspecto civil, dentro del aspecto económico, obras públicas, educación y planificación. Bien, continuamos avanzando. Sus 3 periodos de gobierno más destacados en forma directa, porque recordemos que estamos dentro del periodo del liberalismo amarillo, y tenemos lo que es el sexenio, el quinquenio y el bienio, también conocido como aclamación. A él le encantaba, hay que destacar eso, que el ilustre americano le gustaba estar rodeado de personas que le adularan y dijeran que él era una persona extremadamente culta y con una amplia sabiduría y que gozaba de dones y capacidades especiales para poder conducir a Venezuela por el camino de la modernidad. Bien, en su sexenio se notamos como obras destacadas que decretan la instrucción educativa la instrucción pública para el nivel de educación primaria de algo obligatorio, como algo obligatorio. Y para eso crea mecanismos para que la misma funcione. Por ejemplo, estableció que en las escuelas públicas privadas, de educación primaria se vendieran sellos postales para que ellos pudieran financiarse. También creó una gran producción de libros en áreas específicas de matemáticas, geometría, moral, ética, castellano, para poder, digamos, educar a la población, porque los índices de analfabetismo en aquel entonces eran bárbaros. Creó la Oficina Nacional de Estadística y llevó a cabo el primer censo nacional. Es decir, dijo, vamos a contarnos, y nos contaron. Y posteriormente, ya en un quinquenio, lleva a cabo lo que es un segundo censo. Redujo a través de una nueva constitución el periodo presidencial a 2 años. Obviamente eso no se llevó a cabo con él. Y no solamente para cargos de elección popular como el suyo, sino también para otros cargos públicos. Reorganizó el territorio nacional en 8 estados y 8 dependencias federales, entre los logros más destacados que tiene su sexenio. Y se concentró también en crear obras públicas. Como les dije, afrancesar a Caracas. Por otra parte, tenemos en su quinquenio, que viene desde el año de 1879 a 1884, llega al poder a través de lo que se denominó la Revolución Reivindicadora. Un grupo de personas ya les había salido de la escena política, llevan a cabo una revolución armada, arrasan con el gobierno que estaba ahí de turno y logran acceder nuevamente al poder con el señor Guzmán Blanco. En este caso, él establece medidas económicas favorables y logra mantener o llevar a cabo buenas relaciones económicas con el exterior y logra obtener créditos de naciones europeas, aspecto que fue muy positivo para la inversión, pero también conllevó posteriormente a un endeudamiento de la sociedad venezolana.
En el sexenio toma lo que nosotros le decíamos el fuerte, en aquel caso se le decía el peso, que se conocía con el nombre del venezolano, como unidad monetaria, pero aquí en el quinquenio ya establece el bolívar como unidad monetaria en Venezuela. Y continúa con las mejoras en las vías de comunicación, continúa con la construcción de ferrocarriles, en este caso le tocó el Caracas-La Guaira, entre otras obras públicas. Y decreta el himno nacional y algo muy importante que hace el señor Guzmán Blanco, reconoce la memoria del Libertador y celebra los 100 años de su nacimiento y los 50 años de su fallecimiento, de la memoria del Libertador. Nuevamente promulga una nueva constitución que la conocen con el nombre de la Suiza, porque tomó aspectos en la parte económica de la constitución suiza. Dentro de los logros de Guzmán Blanco en sus periodos de gobierno, hay que reconocer que él organizó la parte civil en Venezuela y crea lo que se denominan las partidas de nacimiento, el registro civil, matrimonio, entre otras cosas, actas de defunción. Esto no se estaba llevando a cabo en Venezuela, así que organiza esa parte del Estado venezolano y realiza el segundo censo oficial. En este momento, cuando él realiza el segundo censo oficial, Venezuela ya contaba con más de 2 millones de habitantes. Y me pareció un dato interesante a traer a colisión, es que para ese entonces ya Venezuela, con esos 2 millones de habitantes, tenía más de 500.000 habitantes viviendo aquí en Venezuela extranjeros. Si nosotros siempre hemos recibido y tratado y tenemos las puertas abiertas para personas o ciudadanos de otras naciones. Ya para el bienio, él se había dedicado a, por decirlo así, descansar, pero surge un movimiento a través de un periódico nacional, de circulación nacional, en donde comienzan a destacar sus obras y le hacen llamados a que él regrese. Y efectivamente sí lo hace, así que viene y está casi 2 años en la escena política de Venezuela, pero en este gobierno se caracteriza porque sencillamente lo que viene es para que lo alaben o lo adulen, por decirlo así. Por eso también se llama aclamación o se le denomina aclamación a este periodo de gobierno. Guzmán Blanco sale de la escena política venezolana y posterior a ello, en los gobiernos que se destacan todavía dentro del liberalismo amarillo, no goza de una buena aceptación o mirada. Se establece su periodo dentro de la historia de Venezuela para algunos como mucha corrupción, como lleno de mucha corrupción, y en donde, pues digamos, despilfarró el dinero venezolano. Hay que destacar también su interés por la parte de la cultura, y allí los invito a investigar, si desean, la historia del Teatro Municipal de Caracas. Tiene mucho que ver con sus problemas que tuvo con la Iglesia Católica de quitarle esa parte de la organización del Estado, y que tiene que ver con la parte de la reforma civil, la partida de nacimiento, entre otras cosas, y con el Nazareno de San Pablo. Sería interesante que ustedes por sus medios lleguen a conocer la historia del Nazareno de San Pablo y el del Teatro Municipal. Muy bien, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que fue el periodo del liberalismo amarillo, la manera como fueron sucediendo otros gobiernos y alternaban con Guzmán Blanco hasta donde vemos su salida. Y ya vamos a ver para la próxima emisión que tengamos o la próxima clase, cómo viene la hegemonía o la revolución tachirense. En este resumen de este mapa conceptual, vemos cómo se plantea el problema con la Iglesia Católica, el cambio de la moneda, el endeudamiento, creó recesión económica, sí unió al país y hace una reorganización del Estado, no solamente a nivel de territorio, sino también de su manera
estilo de gobierno autócrata, logra pacificar y logra mejorar las condiciones políticas en Venezuela, reconoce la memoria del Libertador, decreta símbolos nacionales como entre ellos como son el Gloria al Bravo Pueblo, el himno nacional, se preocupa por la educación, por el arte, por las mejoras y se reconoce digamos, una nueva estructura social en Venezuela de una manera más clara y ahí presente. Entonces, estamos conversando. Nos vemos en una próxima, digamos, emisión para nuestro proceso de aprendizaje y cualquier pregunta que tengan, pues no duden en comunicarse conmigo, que con muchísimo gusto los voy a ayudar.